Mi nombre es Ricardo. Tengo 72 años, soy viudo. He vivido casi toda mi vida en el barrio de Tlaquepaque, en Guadalajara. Enseñé historia durante más de 30 años, e incluso después de jubilarme, seguí enseñando, solo que en silencio. Enseñar con el ejemplo, porque hay cosas que no se dicen, solo vives, solo puedes soportarlo. Pero dime algo, ¿te han tratado como una carga por alguien que tú mismo creaste? ¿Alguna vez has sentido que después de darlo todo, tu presencia se volvió incómoda? Lo sentí, no de extraños, pero la de mi propia hija. Y todo comenzó debido a una herida en el cuerpo, lo que terminó revelando una herida mucho más profunda. Tal vez estás aquí porque sientes que algo no cuadra, porque, como yo, tú también te preguntas, ¿cómo es posible que alguien nos dé la espalda justo cuando más lo necesitamos? Entiendo ese sentimiento, y por eso decidí decírtelo, no atacar a nadie, sino liberar lo que estuvo atrapado durante años dentro del cofre. Si te quedas conmigo hasta el final, comprenderás cómo el silencio de un padre era más fuerte que el grito de una hija, y por qué, cuando quería volver, era demasiado tarde. Pero antes de sumergirnos en el corazón de esta historia, necesito que sepas una cosa. Hay un momento que no abandona mi memoria, no importa cuánto lo intente. Fue entonces cuando mi hija entró en la habitación sin llamar y me vio cambiando la banda de mi pierna. La carne era oscura, abierta, viva. El olor ya se estaba apoderando del aire. Abrió mucho los ojos, retrocedió 2 pasos y dijo con voz temblorosa de disgusto, «Papá», repugnante. Y en ese momento, sin gritar, sin pelear, sin avisar, entendí que algo entre nosotros había muerto. A partir de ese día, Mariana comenzó a evitarme como si llevara una plaga, como si la enfermedad en mi cuerpo también hubiera contaminado la imagen que tenía de mí. No dije nada, simplemente bajé los ojos y lo seguí en silencio. Y fue este silencio, el mismo que despreciabas, eso lo cambió todo. Si estás aquí conmigo ahora, te pido, quédate, desde el corazón. Si esta historia toca algo que has experimentado o sentido, deja un me gusta y suscríbete. No es por vanidad, es por coraje. Porque para decir lo que voy a contar, voy a necesitar fuerza. Y saber que hay alguien allí escuchándome ya me ayuda a continuar. Recuerdo bien ese día, como si fuera ayer. Había salido temprano para caminar hasta el mercado de San Juan de Dios. Era parte de mi rutina, ver gente, comprar mis propios tomates, oler las frutas frescas, cosas simples, pero me dieron la sensación de que seguía siendo el dueño de mi vida. Fue en uno de esos callejones estrechos cerca de los puestos de artesanía que me topé con un trozo suelto de acera, un tropiezo tonto. Ni siquiera miré mi pierna en ese momento. Continué el día normalmente. Solo por la noche, cuando me quité los pantalones, noté una especie de rasguño feo en la esquina de mi espinilla. No sangraba mucho, así que pensé que cerraría pronto. Apliqué un poco de agua oxigenada y lo cubrí con una gasa que encontré en el fondo de un cajón del baño. Mariana no estaba en casa esa noche, como tantas otras. Cuando regresó, fui directamente a la habitación. No quería molestarme. Y, honestamente, me he acostumbrado a la idea de resolver las cosas por mi cuenta. Durante los días siguientes, sentí que me empezaba a doler la pierna más de lo habitual. Un calor extraño alrededor de la herida. La piel se estaba oscureciendo, un poco húmeda, luego demasiado seca, luego húmeda de nuevo. La herida parecía viva y ya no podía ignorarlo. Pero aún así, no se lo dije a nadie. Compré un ungüento en el mercado popular, de esos que vienen en un bote pequeño sin etiqueta. La vendedora dijo que era bueno para cualquier herida. Creí, no por ingenuidad, sino por miedo a convertirse en un peso. Y no quería ser peso. Todavía hacía todo lo que podía en la casa, lavaba mis propios platos, ordenaba la estantería de la sala de estar, organizaba los libros viejos que se acumulaban en el polvo.
Cuando los nietos pidieron que los llevaran a la escuela fui, incluso cojeando, incluso sudando frío, incluso sintiendo que algo dentro andaba mal. Sonreí y dije, vamos, no puedo dejar que llegues tarde. La herida, sin embargo, no me dio tregua. Con cada vendaje la tela salía más oscura, más húmeda, más pesada. La piel a su alrededor comenzó a endurecerse como cuero quemado. Comenzó a aparecer un olor ácido. Al principio pensé que era algo en mi cabeza. Entonces me di cuenta de que era real. No importaba cuántas varillas de incienso encendiera o cuántas colonias baratas me untara en las muñecas. El olor regresó y me denunció. Hubo un día en que fui al centro a buscar un medicamento para un dolor de cabeza. Al entrar en la farmacia, una señora giró discretamente la cara. El asistente, un hombre joven, arrugó la nariz, y en ese momento comprendí, mi herida ya no era solo mía, se había convertido en un anuncio ambulante de mi decadencia. Pero aún así, permanecí en silencio. Mariana nunca preguntó directamente, y nunca se lo dije. La conocía bien, era demasiado práctica. No sabía cómo lidiar con cosas que no podía resolver con una hoja de cálculo o una llamada telefónica rápida. Y si lo hiciera, si ella supiera, temía lo que pudiera venir. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Alguna vez has ocultado tu dolor porque pensabas que si lo mostrabas perderías la poca dignidad que aún te quedaba? ¿Que si alguien viera tu debilidad comenzaría a verte como menos de lo que alguna vez fuiste? Si has pasado por esto, escríbeme aquí en los comentarios, solo una oración corta. Puede ser creo, o lo he vivido, o incluso me tocó. Porque a veces todo lo que necesitamos es saber que no estamos solos en este tipo de dolor. Hubo una noche en particular, cuando estaba solo en la sala de estar, organizando algunas cajas viejas. Encontré fotos de Mariana cuando era niña, ella en el regazo de su madre, Clara, en nuestra primera Navidad en Guadalajara. La risa que salía de esas fotos parecía pertenecer a otro mundo, en otro momento. Me quedé allí, con la imagen en mis manos, tratando de entender dónde cambió todo. Cuando dejé de ser el héroe, el refugio seguro, convertirse en una molestia. Esa noche la herida sangró más. Sentí que se acercaba una fiebre baja, pero no fui al hospital. Simplemente me acosté en silencio y miré al techo hasta que el sueño me llevó. Y en la oscuridad escuché el sonido de la puerta principal cerrada. Mariana había llegado tarde y, como siempre, atravesó mi habitación. Sé que parte de la historia parece simple, un corte en la pierna, un anciano tratando de esconderse. Pero ahí es donde está el comienzo de todo, porque cuando una herida no se ve, no cicatriza, crece, se pudre y lleva consigo todo lo que toca. Pero lo que hizo Mariana, o mejor dicho, lo que ella dijo, cuando finalmente vio la herida con sus propios ojos, eso es lo que realmente me rompió. Y eso es lo que te voy a contar en la siguiente parte. Porque ese día descubrí lo que es ser mirado con repulsión por la persona que más amas. ¿Estás listo para escuchar? Porque no lo estaba. Incluso antes de la herida, el silencio ya estaba allí entre Mariana y yo. Fue un silencio cortés, pero duro. Ese tipo de silencio que no pelea, pero tampoco abraza. Mariana trabajaba en una oficina en el centro de Guadalajara y siempre decía que no tenía tiempo para dramas. Me llamaba papá, de una manera que parecía más una formalidad que un afecto. Su marido, Alfonso, nunca me ofendió directamente, pero siempre me trató como si fuera una planta vieja en un rincón de la habitación. ¿Quiere más café, don Ricardo? Siempre fue así, con una sonrisa contenida, una voz de alguien que está haciendo un favor, una prisa escondida en el tono. Y los nietos, los nietos, apenas me saludaron. Era solo un teléfono celular, auriculares en la oreja y ese «hola, abuelo» que parecía más un reflejo que una voluntad. En los almuerzos de los domingos me mantuve callado. Siempre fui el último en ser servido, y a veces incluso se olvidaban de poner mi plato.
Iba a la cocina a recogerlo yo mismo. Nadie estaba a cargo, nadie se disculpaba. Era como si yo simplemente estaba allí, presente, pero ausente, invisible. Y eso está bien, he aprendido a aceptarlo. Nos hacemos viejos y empezamos a pensar que todo esto es normal, que el mundo giraba demasiado y estábamos atrapados en el tiempo. Pero cuando apareció la herida, entonces ya no había forma de fingir. La distancia que alguna vez fue sutil se ha convertido en una distancia real. Mariana comenzó a evitarlo hasta que pasó cerca de mi habitación. Si llegaba a casa del trabajo y yo estaba en la sala de estar, decía que estaba cansada y subía directamente al dormitorio. Alfonso fingió quedarse dormido en el sofá. Los nietos dijeron que tenían que estudiar, pero pude ver a través de las rendijas de la puerta que estaban viendo videos en sus teléfonos celulares. La herida no causó esta frialdad. Ella simplemente lo abrió. Solo reveló lo que había estado oculto durante mucho tiempo. Y comencé a darme cuenta de que, dentro de esa casa que una vez ayudé a construir, el único espacio que aún tenía era la trastienda, una habitación pequeña y sofocante, con una pequeña ventana cerrada con óxido. A veces me acostaba más temprano solo para no tener que escuchar el ruido de la familia cenando sin mí. Ni siquiera sé si fue por malicia. Tal vez fue solo negligencia, pero el dolor era el mismo. Y es en estos momentos que comenzamos a hablar con Dios en silencio, no pedir nada, sino tratar de entender. ¿Es eso lo que soy ahora? ¿Un remanente de personas que preferirían no ver? Me hacía esta pregunta todas las noches. ¿Y sabes qué es lo que más te dolió? No era desprecio. Fue para recordar que un día yo era el centro de esa casa. Ese día, Mariana saltó sobre mi regazo gritando «¡Papito!» cuando llegué a casa del trabajo con una simple flor recogida en la calle. Y Alfonso me pidió consejo antes de pedirle matrimonio con él, que los nietos ya han dormido aferrados a mi pecho. Y ahora solo era el viejo con la herida. La carne necrótica se convirtió en una excusa para la distancia, pero la verdad es solo que la distancia ya estaba allí incluso antes del olor. La herida solo dio forma a lo que no quisieron nombrar: vergüenza. Eso es todo. No hay vendaje que funcione. Pero lo que aún no sabía es solo que todo esto apenas comenzaba. Porque lo peor estaba por venir, e iba a ver con mis propios ojos lo que sucede cuando incluso el dolor de un padre comienza a molestar a quienes deberían cuidarlo. ¿Alguna vez has visto a alguien volver la cara ante su propia vergüenza? Eso es todo. Lo vi, y lo verás conmigo. Era un martes caluroso, uno de esos en los que incluso el fanático parece cansado. Estaba en mi habitación, con la puerta apoyada contra ella, cambiando la banda de la pierna como lo hacía todos los días. Era casi un ritual. La toalla vieja extendida sobre la cama, el lavabo con agua tibia al lado y el olor, ese olor que intenté disimular con todo lo que pude. Pero ese día, nada ayudó. La herida era peor. La piel a su alrededor era oscura, reseca, agrietada como madera vieja. El centro era casi negro. La secreción fluía lentamente, como si la carne estuviera llorando lo que ya no podía llorar. Estaba parado allí, con las manos temblorosas, sosteniendo la gasa manchada, cuando escuché los pasos apresurados en el pasillo. Mariana entró sin llamar, hablando en voz alta, buscando su cargador. Cuando me vio, se detuvo. El silencio que se hizo en ese segundo fue más fuerte que cualquier grito. Miró directamente a mi pierna, sus ojos muy abiertos, su rostro se contraía lentamente. El olor le llegó, y fue entonces cuando se tapó la nariz con la manga de su blusa. Dio 2 pasos hacia atrás. «Esto es horrible, papá. Qué repugnante». Esas palabras no fueron pronunciadas con ira, se dijeron con repulsión, con un disgusto que parecía provenir del fondo de su alma. Y entonces ella se fue rápidamente, como si estuviera huyendo. La puerta se cerró de golpe detrás de ella con fuerza, y me quedé allí, sentado, sosteniendo la banda sucia en su mano,
sin decir nada. El dolor de la herida parecía haber bajado al pecho, se había extendido al estómago, al corazón. No lloré, pero me ardían los ojos, no por orgullo, es solo que hay lágrimas que no salen, están atrapados dentro como un nudo. Seguí cambiando el vendaje, en silencio. Me temblaban las manos, pero necesitaba terminar. Enrollé la banda, la aseguré con cinta adhesiva y me acosté lentamente. Y miré al techo. Allí, en esa habitación sofocante, rodeado por el olor de la infección y la soledad, comprendí que algo se había roto. No era solo el cuerpo, era lo que existía entre nosotros, entre padre e hija. Ella me veía como una carga, como algo sucio, como una pena. Eso es todo. Esto no tiene parche. A partir de ese día, todo cambió. Dejó de entrar en mi habitación, dejó de preguntar cómo estaba. Comenzó a dejar mi plato separado en el fregadero, como si alimentara a alguien de quien quiere distanciarse. El silencio que ya vivía allí se convirtió en un muro, y detrás de ese muro comencé a vivir como alguien que ya no es parte de la casa. Pero lo que aún no sabía es solo que cada acción tiene un eco, y el suyo resonaría mucho más de lo que imaginaba, porque ese momento, esa frase, se convirtió en una cicatriz aún más fea que la de mi pierna, y grabé cada palabra, cada mirada, porque un día ese silencio hablaría por mí, y cuando lo hizo, dolería. ¿Estaría preparada para escuchar? ¿Estás? Porque lo que vino después, todo cambió. Después de ese día en que Mariana me vio con una herida abierta y salió de la habitación diciendo, ¡qué asco! Nada era igual dentro de esa casa. Ella no luchó, no gritó, pero la forma en que comenzó a mirarme, o mejor dicho, cómo dejó de mirarme, lo dijo todo. Pasó apresuradamente por el pasillo como si yo fuera algo a evitar. Si escuchaba mis pasos, se retiraba. Si estaba en la cocina y yo entraba, se iba poco después diciendo que tenía que resolver algo urgente. Incluso el plato que me separó fue menos profundo, y fingí no darme cuenta. Cambiaron mi ropa de cama por una sábana áspera, de esas que se compran en un paquete, baratas, e incluso lo justificó diciendo que era más fácil de lavar. Pero lo que realmente quería era no tener que lavarse. También comencé a darme cuenta de que siempre dejaban la ventana del pasillo abierta cuando pasaba, disfrazadamente, como si quisiera ventilar el ambiente. Y poco después llegaron con un rocío de olor, tan fuerte, artificial, como si fuera posible esconderse podrido por el perfume. Una semana después de eso, me pidió que cambiara de habitación. Dijo que el espacio donde estaba no era el ideal, por la ventilación y la cercanía a la habitación de los niños. Me envió a la parte trasera de la casa, en una habitación improvisada cerca del lavadero, donde en el pasado había baldes, telas viejas, herramientas que ya ni siquiera usamos. No había ventana allí, solo una pequeña ventana de vidrio esmerilado que apenas se abrió. Pero fui. No me quejé. Tomé mis cosas en silencio, doblé mi ropa con cuidado, tomé mi almohada, mis libros, mis recuerdos. ¿Sabes lo que es gracioso? Yo mismo construí esa pequeña habitación hace años con mis manos. En ese momento era para almacenar herramientas, luego se convirtió en un depósito de desorden. Nunca imaginé que algún día sería el único lugar de la casa donde podría quedarme. Yo que una vez pinté todas las paredes de esa casa con mis propias manos, ahora estaba siendo encajado en un rincón, como si fuera parte del desastre. Por la noche, comencé a escuchar puertas cerradas. Al principio pensé que era solo manía. Entonces me di cuenta, cuando iba al baño al amanecer, las puertas internas siempre estaban cerradas por dentro, como si fuera un extraño, un peligro. Yo, que había brindado seguridad toda mi vida, ahora causaba miedo. Eso es todo. Eso pesa mucho. Empecé a escribir cosas, en silencio, no como venganza, pero como recuerdo. Tomé un viejo cuaderno de tapa marrón que recibí de un antiguo alumno en mi último año de enseñanza y escribí allí, día tras día, frases cortas, fechas, apariencia,
Silencios. Hoy evitó mirarme en el café. Hoy limpió el pomo de la puerta después de que toqué. Hoy escuché que la puerta se cerraba a las 10 p.m. Escribí todo, porque necesitaba conservarlo, incluso si fuera solo para mí. El olor de la herida empeoró. Lo sabía, ya no era posible esconderse. Comencé a ducharme con jabón de coco, frotándome la pierna con cuidado, aunque me dolía, para tratar de contenerla, pero parecía inútil. La necrosis avanzó lentamente, como una mancha que consume tiempo, y junto a ella también comí el respeto, el cariño, el lugar que ocupaba allí, pero permanecí en silencio, porque aprendí, desde pequeña, que gritar no convence a nadie. Y ese dolor, cuando está bien protegido, enseña más que cualquier palabra. Sabía que esa casa me estaba empujando, y aún así me quedé, no por apego a la casa, pero por apego a lo que alguna vez significó. Estoy aquí abriendo mi corazón contando mi historia. Si estás escuchando, deja un me gusta en este video y suscríbete al canal, porque todavía tengo muchas cosas guardadas para contarte. A veces, solo necesitamos que nos escuchen para no sentirnos tan invisibles. En esa trastienda comencé a recordar cosas viejas, desde el momento en que Mariana me llamó héroe, desde el día en que me abrazó llorando, temerosa de su primer periodo, y la tomé de la mano diciendo que era solo que su cuerpo estaba cambiando, que estaba creciendo. Recordé el olor de la sopa que hacía Clara en las noches frías, el ruido de la risa de Mariana cuando recibía un simple regalo, la primera vez que se subía a una bicicleta. Todo esto vino como una película, pero me dolió más que la pierna, porque ahora todo eso parecía haber desaparecido, como si me hubieran borrado lentamente, no solo de la casa, sino de su memoria. Y fue en este tiempo de olvido que escuché, por primera vez, algo dicho por ella que me atravesó como un cuchillo, una frase dicha en un momento de arrebato, pero eso llegaría a mis oídos, y cuando llegó, dejó claro que mi presencia se había convertido en una fuente de vergüenza, incluso fuera de esa casa. ¿Crees que tienes palabras que duelen más que la enfermedad? Bueno, entonces, espera hasta que escuches lo que dijo sobre mí en la calle. Fue entonces cuando entendí que el problema ya no era la herida. Fui yo. Era de noche. Uno de esos en los que el silencio pesa más que el calor. Estaba acostado en mi rincón, en la trastienda, con la luz apagada. La pierna palpitaba y la fiebre iba y venía como una marea débil, pero constante. Ya no podía dormir bien. Y ese día, entonces, ni siquiera cerré los ojos. Escuché los pasos de la casa, los cubiertos golpeando, los susurros desde lejos, hasta que escuché la voz de Alfonso que venía de la cocina, baja, apagada, y entonces, suyo, Mariana. Pensaron que estaba durmiendo, y tal vez hubiera sido mejor si realmente hubiera dormido, porque hay cosas que el corazón no debe oír. Ella dijo con voz cansada y áspera: «Ya no soporto este olor. Es como tener un animal muerto dentro de la casa». Esas palabras no se dijeron con ira, fueron dichas con verdad, con esa cruel sinceridad de alguien a quien no le importa si está sufriendo. Y en ese momento entendí, ya no era solo una molestia, fue repulsión, fue una vergüenza, fue un rechazo sin disfraz. Y viniendo de mi hija, de la niña que crié sola desde que Clara murió en esa maldita curva del camino a Tequila, dolió más que cualquier necrosis. Escuché todo en silencio. No me moví, ni siquiera para toser. Me quedé allí, acostado, como si observara su propio velorio. La herida ardía, pero no era solo la carne, era el alma. Estaba tratando de recordar la última vez que me llamó papá con ternura. No pude. Era como si ese recuerdo hubiera sido borrado. Mariana siempre ha sido práctica, cerrada, pero conmigo, al menos cuando era niña, ella era sexy. Ahora yo era un peso en el piso de su casa, una carga que llevaba con disgusto. Su frase me acompañó toda la noche. No dejaba de repetir en mi cabeza en voz baja: un animal muerto.
Me pregunté, ¿es esto lo que ve cuando me mira? ¿Es así como les cuenta a los demás sobre mí? Y si dice eso dentro de la casa, ¿qué dice en el extranjero? A la mañana siguiente, me senté en la cama con dificultad. Sus manos todavía temblaban. Abrí mi cuaderno marrón, en el que escribí todo y lo anoté. 10:14 p.m. Mariana, en la cocina. A Alfonso. Es como tener un animal muerto dentro de la casa. Luego cerré el cuaderno y me quedé mirando la pared durante un tiempo que ni siquiera sé cómo medir, porque envejecemos, pero todavía lo siente. Pensé mucho en Clara. Pensé en cómo reaccionaría al ver esto. Clara tenía una actitud dulce, pero firme. Nunca dejó que nadie le faltara el respeto, ni siquiera al más humilde. Si estuviera vivo, sé que las cosas serían diferentes. Ella nunca dejaría que Mariana me hablara así. Nunca dejaría que ese tipo de desprecio entrara por la puerta de nuestra casa. Pero Clara se había ido demasiado pronto. Me dejó con una hija en brazos y su pecho lleno de promesas. Y los cumplí todos. Di educación, di un techo, di todo. Fui padre y madre. Vendí un auto para pagar la universidad. Le di la espalda a mi propia vida para garantizar la de ella. Y ahora, tantos años después, mi olor se ha convertido en peso. Mi dolor se convirtió en vergüenza. Ese día, mientras bebía mi café solo en una taza astillada que encontré en el armario trasero, decidí que ya no me iba a engañar a mí mismo. La casa ya no era mía. La familia ya no era mía. Y esa herida no estaba solo en la piel. Era el retrato de lo que Mariana me hizo sin levantar la voz. Me necrotizó en vida. Pero el mundo tiene sus oídos. E incluso cuando estamos en silencio, hay personas que escuchan. Porque lo que Mariana no sabía es solo que esas palabras pronunciadas en la cocina no se detuvieron allí, salieron, se hicieron eco, y entonces volvería a ella. Porque hay cosas que lanzamos al mundo, y él lo devuelve. ¿Crees que el tiempo escucha? Porque creo. Y en esta historia, escuchó. Y él respondió. Y cuando respondió, fue de la manera más inesperada. ¿Has escuchado que la justicia llega lentamente, pero cuando lo hace, vienes con ambos pies? Bien, entonces, espere a ver lo que estaba por venir. La primera vez que me di cuenta de que algo se había escapado de las paredes de la casa fue un sábado por la mañana, cuando fui a la tienda de comestibles de la esquina a comprar jabón en barra. Rosa, la chica que limpiaba la casa de vez en cuando, me acompañaba, como siempre hacía cuando veía que no me encontraba bien. Ya no caminaba con tanta firmeza, pero todavía luchaba por mantener la cabeza erguida. Siempre fui respetado en ese vecindario. Era don Ricardo, el maestro jubilado. Muchos de los que hoy tienen sus negocios allí ya han pasado por mis clases, pero ese día algo era diferente. La gente se quedó mirando, sí, pero miraron hacia otro lado de inmediato. Otros susurraron. Una señora, dueña de una mercería, incluso cruzó la calle para no pasar cerca de mí. Rosa se dio cuenta y permaneció en silencio. Pero cuando regresamos a casa, me lo dijo. Dijo que días antes en el mercado había escuchado a Mariana hablar con un vecino. Ni siquiera parecía que estuviera hablando de su propio padre. Dijo, con las palabras exactas, ya no sé qué hacer con el anciano. La casa vive con olor a carne podrida. Creo que en ese momento dejé de ser un hombre y me convertí en una leyenda sucia que circulaba entre las esquinas. No fue solo el cuerpo el que se necrotizó, era la imagen, respeto, dignidad. Eso es todo. Esto no se puede cubrir con pantalones largos. Traté de disfrazarlo, como siempre. Gasté colonia. Usé la mejor camisa que aún tenía. Caminé más despacio para no forzar la pierna. Saludé con amabilidad a los que se cruzaron en mi camino. Pero las respuestas fueron cada vez más cortas. Frases como «qué lástima» o «qué tristeza en lo que se ha convertido don Ricardo» comenzaron a repetirse. Y escuché, incluso si no me las dijeron directamente. Antes,
La soledad era solo en el interior. Ahora me seguía por las calles. Ya no era el maestro. Yo era el viejo con la herida. Y lo que más me dolió fue saber que comenzó con la boca de mi propia hija. Esa tarde me senté en la acera frente a la casa y observé el movimiento de la calle. El sol golpeaba débilmente las piedras. Algunos niños jugaron más adelante, pero ni siquiera me saludaron como antes. Pensé, ¿conocen la historia? ¿Alguien dijo que el anciano con la pierna podrida vive aquí? Fue ese día que escribí una frase en mi cuaderno marrón que nunca olvidaré. Antes me veían como un refugio. Hoy me tratan como una amenaza invisible. Y mira, si has llegado hasta aquí conmigo, déjame decirte algo de adentro hacia afuera. Por mucho que todo esto parezca tocar fondo, todavía no lo es. Lo que viene después es lo que lo cambia todo. Entonces, si yo fuera tú, me quedaría hasta el final, porque el silencio que me dolió es el mismo que luego me levantará. Esa misma semana, Rosa me trajo un café caliente y se sentó conmigo en el patio trasero. Ella fue la única que nunca se alejó, incluso cuando el olor empeoró, incluso cuando la vista de la herida la enfermó, y me dijo en voz baja, mirándome a los ojos, «Don Ricardo, se han olvidado de quién es usted, pero no lo hago». Eso me retuvo, porque a veces una sola persona realmente nos ve, es suficiente para que no desaparezcamos para siempre. Pero Mariana, ella no se detuvo. Comenzó a enviar mensajes en el grupo familiar diciendo que no quería cuidarme, que estaba eligiendo morir de esa manera, como si me complaciera sentir dolor, como si fuera una elección llevar esa carne abierta todos los días. Y la gente, repitieron, juzgado. Me miraban como una persona terca, como una carga que no se deja ayudar, cuando en realidad solo quería un poco de amor. Es eso, un gesto, un toque, una advertencia. Pero cuando todo esto llega a la boca de los demás, nos convertimos en personajes de la historia de los demás, y luego ya no tiene sentido explicar. Todo lo que queda es aguantar. Todo el vecindario comenzó a saber sobre mi herida, de mi olor, de mi estado. Y Mariana siguió viviendo como si estuviera limpiando la casa de un problema. Pero ¿sabes lo que nadie esperaba? Esa misma boca que se extendió. Un día tendría que explicarlo, porque el mundo, hijo mío, el mundo gira, y lo que todavía te voy a decir demostrará que el tiempo escucha. Y él responde, ¿alguna vez has sentido el sabor de ver que el desprecio es devuelto en forma de soledad? Así que espera y verás. Porque el próximo otoño no era mío, era una fría mañana de noviembre. El tipo de frío que entra por los huesos y encuentra refugio en el dolor. Me desperté con todo mi cuerpo mojado de sudor. La fiebre había regresado, más fuerte que nunca. Su pierna ardía, como si hubiera un fuego vivo debajo de su piel. El vendaje estaba empapado, pegado a la carne. Respiré hondo, tratando de reunir la fuerza para levantarme, pero no pude. Me temblaban las manos, su cabeza palpitaba. Traté de llamar a Mariana. Solo salió un susurro. «Mari», pero nadie escuchó. La casa dormía, o fingir dormir. Me quedé allí inmóvil, mirando el techo manchado de humedad, con el corazón apretado y el cuerpo rendido. Y de repente me invadió un extraño deseo de rendirme. Me pregunté si este no era el momento de parar. Deja de pelear, aguantarlo, esperar, porque hay un momento en que el alma se cansa más que el cuerpo. Y allí, solo en esa habitación sofocante, con el olor a necrosis apoderándose de todo, sentí que tal vez era hora de irse. Cerré los ojos y pensé en Clara. Pensé en cómo me miraba en las noches difíciles. En el momento en que se sentaba junto a la cama, me tomaba de la mano y decía, «Esto también pasará». Pensé en su risa, el olor de su cabello, sus cálidas manos sosteniendo las mías, y en ese profundo silencio del amanecer. Eso es lo que más me dolió, porque ahora nadie me tomaba de la mano. Nadie estaba allí para decir qué pasaría. Es extraño cómo la ausencia puede pesar más que el dolor.
porque cuando nos olvidan dentro de nuestra propia casa, comenzamos a creer que tal vez merecemos ser olvidados. No lloré en ese momento, pero quería hacerlo. Dios sabe que lo quería. Y aquí es donde hago una pausa, solo para decirte algo. Si alguna vez te has sentido así, solo en una habitación donde solía haber familia, olvidado por la persona que más querías, comenta aquí. Simplemente dice, te entiendo, o sé cómo es. Porque necesitamos saber que no somos los únicos que sentimos este tipo de vacío. Esa noche casi lo dejo pasar, pero entonces algo dentro de mí habló. No era ruidoso, no estaba gritando. Era un susurro, como el viento que pasa por una grieta. Espera, es eso, esperar. No puedo explicar de dónde vino. Tal vez era la voz de Clara, tal vez fue Dios, tal vez era solo mi deseo de no morir así, en silencio, sin dignidad, como si me hubiera convertido en un objeto desechable en la parte trasera de la casa de mi hija. Pero esta espera encendió algo. Me moví lentamente. Sábado. Me quedé allí durante largos minutos, tratando de controlar el temblor de mis manos, tratando de creer que todavía tenía motivos para respirar. Y así lo decidí. Decidí que no iba a morir así, que mi historia no iba a terminar en esa habitación sofocante, entre el olor a carne podrida y las paredes frías. No iba a ser así. No merecía este final. Lo había dado todo. Había sido padre, esposo, maestro, amigo. Había sido una presencia. Y si lo hubieran olvidado, yo no lo olvidaría. Esa mañana, todavía sudando, todavía con fiebre, todavía con la herida abierta torturándome, comencé a pensar de manera diferente, ni en venganza, ni en odio, pero con dignidad, sobre cómo podría recuperar algo de lo que me habían arrancado. A partir de entonces, algo comenzó a cambiar dentro de mí, no en el cuerpo. El dolor seguía siendo el mismo, pero el alma, comenzó a subir, todavía débil, pero firme. Y cuando llegó la mañana y la luz entró débilmente por la ventana de mi pequeña habitación, lo supe. Sabía que incluso si me quedaban unos días, no iba a usarlos en silencio. ¿Crees que un simple amanecer puede cambiar el curso de todo? Bueno, eso es exactamente lo que me pasó a mí, porque al día siguiente abrí mi cuaderno y comencé a escribir con otra intención, no más que grabar, pero para dejar pruebas. Y ahí es cuando que las tornas comenzaron a cambiar. ¿Estás listo para saber lo que hice? Porque lo que sigue, nadie lo vio venir. La semana después de ese amanecer febril, me levanté diferente. El cuerpo era el mismo, pesado, débil, con la pierna ardiendo y palpitando, pero adentro había una nueva llama. Ya no escribía solo para aliviar mi corazón, ahora escribí para guardar la verdad. Tomé el cuaderno marrón, el que recibí de un exalumno en mi último año de enseñanza. Era un cuaderno simple, con una tapa áspera, pero podía caber en lo que nadie quería escuchar. Comencé a escribir todo, con letra firme a pesar de mis manos temblorosas. No dejé escapar nada. Momentos en los que me ignoraron, frases dichas a mis espaldas, citas de humillación, miradas desviadas. 1:20 p.m. Mariana se tapó la nariz cuando pasé por la sala de estar. 9:05 p.m. Alfonso comentó que el olor es insoportable. Registré cada detalle, como si construyera un mapa de su propio abandono. Pero no fue solo eso. Entre una página y otra, también escribí los momentos de generosidad olvidada. Las cosas que hice por Mariana y que nadie recordaba hoy. Escribí sobre el auto que vendí para pagar su universidad, sobre el viaje que nunca hice porque necesitaba dinero para los exámenes, sobre las noches de insomnio que la cuidaban cuando se enfermaba. Incluso recordé el día en que renuncié a mi jubilación anticipada para ayudar con la entrada a la casa donde vive hoy. Cada línea del cuaderno era una cicatriz de mi alma, y cada vez que cerraba ese cuaderno, sentía que el peso dentro de mí se volvía un poco más ligero. En la primera semana ya había escrito más de 20 páginas. Me desperté temprano, antes que los demás, y me quedé allí,
en la trastienda, escribiendo en la tenue luz que entraba por la ventana esmerilada. Rosa a veces me veía escribir y me preguntaba: «Don Ricardo, ¿qué escribe tanto?». Sonreí débilmente y respondí: «Historia, Rosa, mi historia». Ella no preguntó más, y eso fue suficiente para mí. Mientras escribía, comencé a notar cosas que antes habían pasado desapercibidas. Pequeños gestos, frases sueltas, todo tenía sentido. Me di cuenta de que Mariana no solo me evitaba, ella me borró. Poco a poco me fui retirando de la rutina, de los espacios, de las conversaciones. Me había convertido en una carga invisible, una molestia silenciosa. Y en ese cuaderno, esta incomodidad ganó un nombre. Escribiendo, también comencé a recordar a Clara con más claridad. Recordé el día de la boda, nuestras caminatas por el centro de Guadalajara, su sonrisa cuando llegué a casa del trabajo. Recordé la promesa que hice en su velorio: cuidar a nuestra hija, pase lo que pase. Obedecí. Y ahora, mirando esas páginas, vi que había cumplido más de lo que debería, quizás. Porque al final, Clara se fue y me quedé para ver a nuestra hija alejarse de mí como si fuera un extraño. Pero ese cuaderno no fue solo un arrebato, fue una prueba, un arma moral. Cada página era un testimonio silencioso, un registro vivo de lo que soporté. Sabía que nadie me creería si alguna vez lo contaba. Siempre estaba en silencio, siempre era el padre difícil de tratar. Pero ahí había de todo, como un espejo, como el diario de un naufragio. Un día, mientras escribía, me encontré hablando conmigo mismo. Vi todo, y ahora tú también lo vas a ver. Y cuando escuché mi propia voz diciendo esto, me di cuenta de que algo dentro de mí había cambiado. No quería vengarme, pero quería que la verdad saliera a la luz. Quería que Mariana supiera lo que hacía. Quería que el mundo viera lo que soporté. Mientras escribía, Mariana siguió su camino, cada vez más distante. Su vida se veía bien por fuera, pero noté pequeñas grietas. El esposo cada vez más frío, los nietos menos presentes, los amigos que se mudaban. Era como si la vida estuviera preparando algo. Lo sentí en el aire. Y mira, sé que parece extraño que un anciano diga eso, pero hay momentos en los que sentimos que el viento cambiará. Y lo sentí. Escribía cada vez más rápido, como si se preparara para una reunión. No sabía con qué, ni con quién, pero sabía que ese cuaderno iba a tener un destino mayor. Al final de esa semana, cerré el cuaderno, respiré hondo y me miré las manos. Temblaron, sí, pero temblaron no solo de debilidad, temblaron con una especie de nueva fuerza, como si hubiera comenzado a recuperar, incluso en el fondo del pozo, un pedazo de mi dignidad. Y por eso te digo, mirando esta cámara aquí, si crees que has visto el punto más bajo de esta historia, no lo hizo, porque ese cuaderno marrón y sencillo, olvidado en una pequeña trastienda, todavía iba a cambiarlo todo. ¿Estás preparado para saber cómo un montón de páginas escritas con dolor pueden convertirse en el comienzo del giro? Porque eso es lo que viene ahora. Fue en una mañana nublada, una de esas en las que el aire parece pesar diferente, cuando sonó el teléfono fijo en la esquina de la habitación. Mariana respondió, como siempre, sin decirme nada, pero escuché. Repitió el nombre de la oficina con voz emocionada. Delgado y Asociados. Por supuesto que sí, él estará allí. Cuando colgó, se acercó a mí en la trastienda, no para decírmelo con cariño, sino como si anunciara una victoria temprana. El abogado de la familia ha programado una reunión, papá. Resolverán los activos pendientes, finalmente. Y salí por la puerta antes de que pudiera responder. Solo asentí, como lo he hecho toda mi vida, pero por dentro, en el interior, algo se ha reorganizado. Como si todas esas páginas escritas en el cuaderno marrón finalmente hubieran encontrado el momento adecuado para respirar. La voz que me contestó por teléfono minutos después era conocida. De Alonso Delgado, uno de los pocos amigos que quedaban de los tiempos en que Clara aún vivía,
un viejo abogado, respetado, y que me debía más de una amabilidad. Fue contundente. Don Ricardo, es hora de poner algunas verdades en papel. En los días siguientes hice todo como de costumbre, en silencio. Seguí escribiendo en mi cuaderno con más y más enfoque. Revisé fechas, organicé recuerdos, incluí los detalles más pequeños. La página en la que escribí la frase de Mariana, la del animal muerto dentro de la casa, estaba marcada. Doblé la esquina. Era la herida que se convertía en un documento. Le pedí a Rosa que viniera a mi habitación. Entró lentamente, limpiándose las manos en el delantal. Le dije, mirándola a los ojos, «Rosa, el día de la reunión, ¿puedes venir conmigo?» Ella se sobresaltó, se llevó la mano a la boca. ¿Yo? Simplemente negué con la cabeza. Lo escuchaste, vio, sentido, y nunca apartó la cara de mí. Sus ojos se llenaron de agua. Por supuesto que lo haré, don Ricardo, por todo lo que representas, por su esposa, por la historia de esta casa. En esos días, antes de la reunión, la casa se volvió aún más extraña. Mariana estaba eufórica. Habló con Alfonso sobre documentos, registro de la casa, venta futura. Escuché todo desde lejos, como si fuera un invitado de mi propia casa. El olor de mi herida todavía estaba allí, pero nadie comentó más. Tal vez se habían acostumbrado, o tal vez porque en el fondo sabían que algo se avecinaba. Saber. Siempre he creído que la verdad, aunque lleve tiempo, aparece, y cuando llega, no hay necesidad de escándalo, solo espacio, y eso es lo que preparé durante esos días. Espacio para que aparezca la verdad. Si este pedazo de mi vida puede convertirse en un espejo o un abrazo para alguien, me ayudará a llevarlo adelante. Dale me gusta y suscríbete aquí al canal. Hace más diferencia de lo que piensas. Es como encender una luz en una habitación oscura, ¿sabes? A veces solo necesitamos saber que hay alguien al otro lado escuchando. Y así llegó el día. Me puse los pantalones de tela gruesa que ocultaban el vendaje. Me puse la camisa azul que más le gustaba a Clara. Le pasé la vieja colonia que me regaló en su 60º cumpleaños. Y me fui de casa con Rosa a mi lado. Mariana fue en otro auto, con Alfonso. Ni siquiera me esperaron, pero no me importaba. Tenía el cuaderno, estaba Rosa, estaba Alonso, y más que nada tenía la verdad conmigo. Me senté en la oficina con calma. Las paredes olían a madera vieja y papel viejo. Mariana llegó sonriendo, saludando a la abogada como si ya supiera el final de la conversación. Pero cuando abrió el maletín y comenzó a hablar, el clima ha cambiado. Dijo que, antes de cualquier discusión sobre el patrimonio, había algo que leer, algo que él mismo había escrito, basado en documentos y testimonios, y sacó del sobre lo que yo sabía que estaba allí, el resumen de mis notas, las fechas, las oraciones, la verdad en papel membretado. Mariana frunció el ceño. Alfonso se cruzó de brazos. Rosa me tomó la mano debajo de la mesa. Y lo que pasó después... Bien, es difícil de describir, pero puedo decirles que en ese momento, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí enfermo, ni invisible, me sentí vivo. ¿Quieres saber qué leyó el abogado delante de todos y cuál fue la reacción de Mariana cuando se dio cuenta de que ya no tenía ningún control sobre la narrativa? Así que escucha lo que tengo que decirte ahora. Cuando Alonso comenzó a leer, el mundo pareció quedarse en silencio a mi alrededor. Mariana enderezó su postura en su silla, como si esperara escuchar sobre valores, títulos de propiedad, cuentas bancarias. Pero eso no es lo que vino primero. La voz del abogado salió firme, casi aguda. Antes de cualquier división de bienes, aquí hay un documento que debe entenderse en su totalidad, no solo con los ojos, sino con la conciencia. Cerré los ojos por un momento. Lo que había preparado durante tanto tiempo, en silencio, estaba a punto de ganar voz. La voluntad que conocían era viejo, reclutado mientras Clara aún estaba viva. Pero el nuevo
escrito con mucho cuidado meses antes con la ayuda de la notaria María Consuelo en Zapopan, que nadie sabía que existía. Cada cláusula se construyó con calma, con pruebas, con alma. Incluí grabaciones de la habitación, sus comentarios sobre el olor a podrido, el sonido amortiguado de las puertas que se cerraban cuando pasaba. Había audios de la conversación con Alfonso, ese día en que dijo que era como vivir con un cadáver. Rosa ayudó con todo. Grabó testimonios, recogió testimonios de vecinos, tomó su celular escondido en el bolsillo de su delantal cuando escuchó a Mariana burlarse de mí por teléfono con un amigo. Y, quizás, lo más importante, también grabé mi parte. Videos en los que aparezco sola, hablando con la cámara del móvil, con la pierna descubierta, mostrando el vendaje, el estado de la piel y contando lo que sentía, no para sorprender a nadie, sino para mostrar cuál es el dolor de ser olvidado, de ser tratado como una carga. En el testamento dejé claro, lo que define la herencia no es la sangre, es la presencia. Cuando se leyó esta frase, Mariana interrumpió. ¿Qué quieres decir, papá? Ella no lo llamaba papá, como lo hacía cuando quería algo. Usó ese padre seco, casi acusatorio. No respondí. Alonso simplemente continuó, como dictaba la orden legal. Allí, en esa habitación fría y silenciosa, lo sabía. Sabía que algo se le había escapado de las manos. Sabía que este hombre tranquilo y de ojos bajos no era tan frágil como parecía. Y fue en ese momento que vi, por primera vez, el miedo en el rostro de mi hija. Un miedo que no provenía de perder dinero, pero darse cuenta de que la historia de la que se alejó ahora se contaría sin filtro. Ya sabes, hay momentos en la vida en los que lo que más necesitamos no es una justicia ruidosa, es un registro firme de la verdad, porque el tiempo se lo lleva todo, pero la verdad, cuando está bien guardada, permanece, y a veces regresa como una brisa, a veces como un vendaval. Si has estado aquí hasta ahora, escuchar a este anciano abrir su corazón, quédate conmigo, porque el momento más difícil está por llegar, y tal vez allí entiendes por qué ciertos dolores necesitan ser vividos hasta el final, para que el alma, finalmente, descanse en paz. En esa oficina, después de leer, Mariana no gritó, no lloró. Se quedó quieta, como si tratara de volver sobre los pasos que la habían llevado allí. Rosa me apretó la mano con más fuerza, y yo, por dentro, solo pensé, eso fue todo. Eso es lo que había que decir. Pero aún había más, mucho más. La lectura no había terminado, y lo que vendría después sería el golpe final a la máscara que mi hija usó durante tantos años. ¿Quieres saber qué se escondió en la última página de ese testamento? Así que escucha atentamente lo que te voy a contar ahora. En la víspera de la reunión con el abogado, quise cocinar. Era algo simple, solo arroz con zanahorias, frijoles negros y un poco de carne desmenuzada. Rosa me ayudó en la cocina, incluso diciendo que debía descansar, pero insistí. Había algo en ese ritual que necesitaba vivir. Corté lentamente las especias, olí el ajo dorándose en el aceite, y por un momento retrocedí en el tiempo. Recordé las noches en que Clara y yo compartíamos la cocina en silencio, solo en la mirada y los gestos, como si nuestras manos ya supieran exactamente lo que la otra quería decir. Y recordé a la pequeña Mariana, sentada en el mostrador, balanceando sus patitas y diciendo, «Papá, ¿vas a hacer mi arroz favorito?» Eso me desgarró por dentro. Preparé la mesa con cuidado. 4 asientos, como siempre, uno para mí, otro para Rosa y los otros 2 para los que nunca vinieron. Rosa colocó las velas, arregló los vasos con un cariño que pocas veces alguien ha tenido conmigo en los últimos tiempos. Cuando todo estuvo listo, le pedí que llamara a Mariana. Regresó después de unos minutos, con una mirada triste. Ella dijo que no vendría, que el olor es insoportable. No dije nada, solo miré su silla, vacía,
Suspiré profundamente y susurré: esta silla permanecerá vacía durante mucho tiempo. Comimos en silencio. La comida era buena. Rosa trató de entablar una conversación, pero mi cabeza estaba en otra parte, en el pasado, en los pedazos de vida que Mariana parecía haber borrado, pero que para mí seguían vivos. Y en esa mesa, entre un sorbo de agua y otro, comencé a decirle a Rosa cosas que no le había dicho en años. Hablé del día que tuve a Mariana en mis brazos por primera vez en el hospital de Zapopan, cuando Clara estaba débil, pero sonriente como nunca antes. Hablé de las noches en que su fiebre no bajaba y caminaba por la casa con ella envuelta en una manta, murmurando canciones que ya ni siquiera recuerdo. Le conté el orgullo que sentí el día de la graduación, cuando cruzó el escenario con tacones altos y una bata, y me miró en la audiencia con una sonrisa, esa sonrisa que hizo que todo valiera la pena. Rosa escuchó en silencio, con los ojos llorosos. «Don Ricardo, amaste mucho». Simplemente negué con la cabeza. «Sí, me encantó. Todavía lo hago. Y eso es lo que lo hace aún más doloroso. Porque lo que estoy experimentando no es ira, es luto. Llorar a alguien que está vivo, pero que murió por mí poco a poco. Un tipo de muerte que no tiene estela ni flores, pero pesa lo mismo, o incluso más. Y ya sabes, hay recuerdos que nunca nos abandonan, incluso cuando el tiempo intenta borrar. Se aferran a su piel, al olor de la casa, al sonido de una vieja canción. Hay personas que pasan por esto y no dicen nada. Guardia, silencia. Pero estoy aquí, abriendo mi corazón. Y si has experimentado algo como esto, si alguna vez has sentido este dolor de ver a alguien que te amaba mirarte como si fueras una molestia, comenta a continuación. Dime, a veces compartir es la única forma de que el dolor no nos ahogue. Escribe algo simple como «sé cómo es» o «yo también he sentido eso», para que nos reconozcamos en esta multitud de silencios. Después de la cena, me senté allí por un rato, viendo cómo la vela se derretía lentamente. Rosa recogió los platos y me dio un beso en la frente como diciendo «fuerza, viejo», y seguí pensando. Qué extraño es cuando la despedida no tiene fecha ni abrazo, cuando nos despedimos por dentro sin que el otro se dé cuenta. Pero lo sabía. Mañana, en esa reunión, no se trataría solo de herencia. Sería mi despedida, mi último gesto de verdad, y tal vez, solo tal vez, comprendió lo que había perdido. Pero, ¿su corazón todavía podía escuchar? Eso es lo que descubrirás conmigo en la siguiente parte. La habitación de Delgado y Asociados estaba en un edificio antiguo cerca del centro de Guadalajara, con esas ventanas altas y muebles que aún huelen a madera barnizada. Llegué allí con pasos lentos, apoyándome en mi bastón, usando mis mejores pantalones de vestir, los que aún podían disfrazar la herida escondida debajo. Rosa fue conmigo, se sentó a mi lado, con las manos cruzadas en el regazo, en un silencio respetuoso pero firme. Mariana llegó minutos después, con tacones altos, golpeando el piso de mármol, como si ya anunciara la victoria. Llevaba un traje caro, de esos que solo se usan en ocasiones de conquista. Saludó al abogado con una sonrisa ensayada y ni siquiera miró en mi dirección, como si yo fuera solo una formalidad en ese proceso. El abogado, don Ernesto, se levantó, se ajustó las gafas y nos invitó a sentarnos. Era un caballero de voz lenta, respetado en la ciudad. Conocía a mi esposa, Clara, desde su juventud. Comenzó la reunión con formalidad, leyendo los términos legales que, confieso, ni siquiera pude seguir correctamente, pero sabía exactamente lo que venía. Cuando abrió el sobre sellado, el aire pareció cambiar en la habitación. Y luego, con la misma serenidad que siempre tuvo, dijo: «Por decisión expresa del señor Ricardo Montiel, debidamente inscrito, la totalidad de la herencia, incluyendo la residencia en Tlaquepaque, el fondo de pensiones y la cuenta de ahorros en Banorte,
será destinada a la señora Rosa María Domínguez por su constante presencia, cuidado continuo y respeto humano en momentos de abandono y dolor. Mariana abrió mucho los ojos. Se rió, en una burla nerviosa. «Eso es una broma, ¿verdad?». El abogado lo siguió. «El testamento se hizo con testigos, grabaciones y documentos legales. También incluye una carta escrita por el señor Ricardo, que leeré ahora». Se levantó de la silla, con los ojos llorosos. «No, soy su hija, soy sangre, no puede ser». Pero don Ernesto respiró hondo y continuó leyendo. «Hija mía, si estás escuchando esto ahora, es porque mi voz ya no pudo llegar a tu corazón en la vida. Siempre he creído que la herencia es lo que se planta en la vida y no lo que se recoge al morir. Lo que dejo en este documento no es un castigo, sino un testimonio. Rosa estaba a mi lado cuando no podía caminar, cuando no podía dormir por el dolor, cuando mi presencia molestaba a todos menos a ella. Ella era lo que olvidaste ser, humana, y por eso le dejo todo a ella, no por sangre, sino por presencia». El silencio que cayó después de la lectura fue pesado como una piedra en un pecho herido. Mariana cayó de rodillas sobre la alfombra, llorando fuertemente. «Papá, por favor, lo siento, no lo sabía». Me senté firmemente, no por orgullo, sino porque en ese momento mi viejo dolor se transformó en una voz. Todo lo que me había tragado durante meses, las miradas, los gestos, las palabras hirientes, estaba allí, traducido en papel. Mi silencio, por fin, se había convertido en un verbo. Rosa me tomó de la mano. El abogado cerró el sobre y declaró cerrada la reunión. Mariana, todavía arrodillada, me miró como si viera a una persona por primera vez. «No puedes dejarme así. Papá, escúchame, por favor». Pero no respondí. No había nada más que decir. Había hablado con dignidad, con evidencia, con tiempo. Y ella tuvo todas las oportunidades, pero optó por ignorarlas todas. ¿Sabes? Hay personas que solo aprenden cuando la vida habla más que las palabras. Y ese día, la vida habló fuerte. Clara, donde quiera que estuviera, sabría que no dejé que nuestra historia fuera borrada por el abandono. Y si has llegado hasta aquí conmigo, es porque entiendes que ciertos dolores no se explican con gritos, sino con firmeza y verdad. Pero la historia aún no ha terminado, porque lo más difícil era no hacer justicia. El más difícil vino después, cuando regresó. ¿Sabes lo que sucede cuando aquellos que te despreciaron intentan regresar? Eso es todo. Prepara tu corazón. Porque lo que vino después de esa reunión todavía te sorprenderá. Mariana, en ese momento, parecía una niña acorralada. Cuando el abogado terminó de leer el testamento, de repente se puso de pie. La silla se inclinó detrás de ella con un golpe seco. Sus ojos estaban rojos, pero no eran lágrimas de arrepentimiento las que aún fluían. Era orgullo herido, ira, incredulidad. «Esto no es justo, eso es mentira. Este viejo los está manipulando a todos», gritó con la voz quebrada por la desesperación. El abogado se limitó a mirarla, impasible. Y yo me aferré a mi viejo cuaderno marrón que había estado en mi regazo desde el principio. Lo abrí lentamente, con las manos temblorosas, y se lo extendí a don Ernesto. Tomó el cuaderno con respeto, como si llevara un pedazo de mi alma. Se ajustó las gafas, pasó las páginas con calma y comenzó a leer, con voz clara y firme. 13 de julio. Pasó por el pasillo y se tapó la nariz discretamente. No dije buenas noches. Pasó la página. 2 de agosto. Escuché a mi hija decirle a su esposo que ya no podía soportar el olor de su padre. Me quedé callado. Fingí estar dormido. Una página más. 29 de septiembre. Me invitaron a cenar, pero cuando llegué a la mesa, mi plato ya estaba frío. Todos ya habían comido. Me olvidaron. Comí en silencio. Y allí, en esa habitación silenciosa, mis palabras ganaron un peso que ningún grito pudo alcanzar. Mariana trató de interrumpir. «Esto es una exageración. Lo está inventando. Solo
Simplemente no sabía cómo lidiar con todo eso. Su voz vaciló entre la defensa y la súplica de clemencia. Pero nadie dijo nada, ni Rosa, que lloraba suavemente, ni el abogado, que seguía pasando las páginas. Y yo permanecí en silencio, mirando directamente a los ojos de mi hija, no con odio, sino con una profunda tristeza de alguien que ve la verdad despojando a la fantasía. El abogado leyó otro extracto. 18 de octubre. Tuve fiebre alta. Llamé, pero nadie vino. Recordé a Clara sosteniendo mi mano en los días difíciles. Hoy nadie se detiene, pero me resisto. Mariana ya no podía ponerse de pie. Se desplomó sentada en su silla, con la respiración entrecortada, el rostro cubierto de vergüenza. El barniz de una hija devota que siempre mostraba a sus amigos se disolvió allí, línea por línea de mi diario. La verdad, que tanto había evitado, ahora resonaba en las paredes de esa oficina. Trató de discutir por última vez con la voz quebrada. Estaba cansada, trabajé demasiado, fue mucho, me perdí, pero ya no había lugar para excusas, porque, ya sabes, incluso podemos entender los errores de aquellos que cometen errores por amor, por cuidado excesivo, por desesperación. Pero su error fue diferente, fue desprecio, fue abandono, y no hay excusa para borrarlo cuando se hace día tras día, como si volviera la cara a propósito. Don Ernesto cerró el cuaderno con cuidado, se apoyó en la mesa, la miró y dijo con calma: «La presencia no es falsa, Mariana». Y su padre registró todo lo que la ausencia hablaba más fuerte que las palabras. Ese silencio que siguió fue el más pesado de todos. No quedaba nada que ocultar. Su máscara se había caído. Y yo miré a mi hija no como alguien que castiga, sino como alguien que ya no reconoce. Tal vez ahora entiendas por qué decidí registrar cada dolor, cada silencio, cada gesto. Porque la verdad, amigo mío, cuando se escribe con lágrimas, no necesita un micrófono. Se escucha en los corazones de aquellos que aún están conscientes. Y mira, si todavía estás aquí conmigo, debes saberlo. Todavía hay algo que necesitas ver, porque después de ese día, mi hija hizo algo que nadie esperaba. Y es por eso que la siguiente parte, quizás el más difícil de decir: ¿te atreves a quedarte conmigo? La puerta se cerró detrás de mí con un crujido seco, y me encontré de nuevo dentro de la casa que había construido con mis propias manos, piedra por piedra, junto con Clara. Pero ese día se veía diferente. El silencio, que antes había pesado, ahora era un alivio. Sin gritos, sin excusas, solo el sonido de la tetera en la estufa y el suave olor a manzanilla que venía de la cocina. Rosa apareció con su calma habitual, trayendo el té en sus manos arrugadas y firmes. Se sentó a mi lado en el porche trasero, donde el sol de la tarde aún le llegaba a los pies. No dijimos nada durante mucho tiempo. Ella solo me ofreció la taza y acepté con un lento asentimiento. Ese gesto decía más que cualquier palabra. La casa, ahora más vacía, respiraba. O tal vez fui yo. Por primera vez en mucho tiempo sentí que mi alma no estaba asfixiada. La herida, esa todavía dolía. Todavía estaba caliente, palpitante, palpitante como un recordatorio de que la carne es débil, vulnerable, finita. Pero dentro de mí, una cosa había cambiado. Parecía que la dignidad, que estaba escondida en los rincones oscuros de mi corazón, había decidido salir también a tomar el sol. Miré por la ventana, viendo a los niños jugando al escondite en la calle empedrada. Recordé a la pequeña Mariana, corriendo descalza por ese mismo piso, riendo, llamándome. Y pensé, ¿cómo llegamos a este punto? ¿Cómo perdemos a los que más amamos? Quizás nadie sepa cómo responder, pero una cosa sí sé: cuando la verdad sale a la luz, arrastra todo, limpia lo que necesita y deja espacio para empezar de nuevo, incluso si es solo por dentro. Ya sabes, hay cosas que vivimos y guardamos, pero tal vez contándolas ayudamos a otro corazón a respirar. Entonces, si esta historia te conmueve de alguna manera, disfruta de este video y suscríbete aquí.
No es solo para mí, es para aquellos que necesitan recordar que incluso en medio del dolor hay un camino de regreso a la dignidad. Esa noche, después del té y el silencio, fui a mi habitación. Me senté tranquilamente en el borde de la cama. El cuaderno marrón, compañero de tantas noches, seguía sobre la mesa. Abrí hasta la última página en blanco y escribí lentamente, con letra temblorosa: la carne todavía se pudre, pero no mi dignidad. Cerré el cuaderno y lo puse en el cajón. Allí, en ese gesto, terminé un ciclo, no para olvidar, sino para recordarme a mí mismo que sobreviví. Y fue en ese preciso momento que escuché la campana, un toque vacilante, como si no estuviera seguro de si debería estar allí. Mi corazón, que había estado en paz durante minutos, saltó, porque a veces, cuando menos lo esperamos, el pasado llama a la puerta tratando de volver. Pero, ¿debería entrar? ¿Quieres saber quién fue? Así que espera lo que sigue. Tomó 2 días. 2 días enteros de un silencio que parecía paz, pero que en el fondo sabía que no duraría. Esa tarde, el cielo estaba nublado, pesado, un presagio de lluvia. Estaba sentado en el sillón del porche, leyendo un trozo del periódico de ayer, cuando escuché sonar el timbre, un toque vacilante, tímido, como el de alguien que no sabe si entrar o salir. Rosa, que estaba lavando la ropa, me miró, se limpió las manos en el delantal y preguntó: ¿Quieres que vea quién es don Ricardo? Asentí lentamente. No, Rosa, sé quién es. Me levanté con esfuerzo, apoyé el bastón y caminé hacia la puerta. Cada paso parecía llevar años de recuerdos. Cuando giré la manija, estaba allí, Mariana, sus ojos hundidos y rojos, su rostro sin maquillaje, su cabello descuidado, ni rastro de la mujer altiva que gritó en la oficina hace días. Me miró, dudó un momento y, sin decir nada, se echó a llorar. Me quedé allí, con la puerta entreabierta, no por ira, sino porque a veces es necesario protegerse incluso de la propia sangre. Dio un paso adelante, su voz temblorosa: «Papá, por favor, perdóname». Y luego se arrodilló allí, en el umbral de la puerta, con las manos temblorosas, el llanto ahogado. No sabía lo que estaba haciendo. Tenía miedo. Me perdí. Las palabras salieron entre sollozos, como si cada una costara un poco de aliento. La miré en silencio. Mi corazón, incluso herido, seguía siendo el de un padre, y el padre, por mucho que sangre, no deja de sentir compasión. Me quedé quieto durante unos segundos, y el tiempo pareció estirarse. Recordé a Mariana de niña, arrodillada de la misma manera, disculpándose cuando rompía algo o mentía para no ser golpeada. La diferencia es que ahora no había más castigo que evitar. Solo quedaba el peso de lo que se había perdido. Con esfuerzo, apoyé el bastón contra la pared y me agaché. Puse una mano en su hombro, piel fría y temblorosa. Dijo en voz baja, para que solo ella pudiera escuchar: «Perdón. El perdón es posible, hija mía, pero hay cosas que ya no se heredan». Levantó la cara, con los ojos muy abiertos, como si de repente entendiera la longitud de la oración. «¿Qué quieres decir, papá?». Respiré hondo. «Con amor, Mariana. El amor no se hereda. Se cuida a sí mismo. Alimentar. Y cuando se deja a un lado por mucho tiempo no muere, pero se transforma. Y cuando querías volver, ya no era el mismo amor. Fue un recuerdo». Comenzó a llorar más fuerte, apoyando la frente contra el suelo. Y fue allí, en ese momento, que me di cuenta. Su dolor ahora era mayor que el mío, porque ya había hecho las paces con lo que experimenté. Pero ella estaba empezando a sentir el peso del vacío que creó. Rosa apareció en la puerta de la cocina, se quedó en silencio, con los ojos llorosos, sin atreverse a interrumpir. Solo hice un gesto con la mano para que esperara. Mariana trató de decir algo, pero las palabras se perdieron entre sollozos. Me levanté con dificultad, respiré hondo y dije: «Levántate, hija mía. El suelo no es lugar para aquellos que quieren empezar de nuevo». Se puso de pie lentamente, secándose las lágrimas. «No quiero el dinero, papá.
ni siquiera la casa. Solo quiero que el Señor me mire de nuevo como antes. La miré bien, tratando de encontrar en el rostro de esa mujer a la chica que una vez llevé sobre mis hombros, y lo encontré. En el fondo, entre el arrepentimiento y el dolor, todavía había un resplandor, pequeño pero real. Mira, siempre he mirado, Mariana, incluso cuando volviste la cara, solo que ahora es diferente. Te veo, pero ya no te espero. Cerró los ojos, juntando las manos contra su pecho, como si sintiera la sentencia de su propia alma. La lluvia comenzó a caer ligeramente, salpicando el piso del pasillo. Rosa se acercó, puso su mano en mi brazo. «Don Ricardo, el té está listo». Solo asentí. Y cuando volví a mirar, Mariana ya estaba de espaldas, caminando lentamente hacia la puerta. Antes de irse, se volvió y dijo en voz baja: «Sé que he perdido lo que más importaba, pero aún así, gracias por no odiarme». Cerré la puerta con cuidado, sintiendo el peso de lo que estaba suspendido en el aire. Fui a la cocina, me senté a la mesa. Rosa colocó el té frente a mí y se quedó en silencio. El sonido de la lluvia afuera se mezcló con el ruido del reloj en la pared. Y pensé, a veces eso es lo que es el perdón, no el abrazo, no el regreso, sino la certeza de que el dolor ya no te gobierna. Miré por la ventana y vi el reflejo de mi rostro en el vidrio. El viejo Ricardo luciendo cansado, pero en paz. Y pensé, ella entenderá. Algún día lo hará. Si todavía estás aquí conmigo, escuchando esta historia, quédate, porque lo más profundo está por venir. Porque a veces el castigo de la vida no es perder lo que tenemos, sino darnos cuenta demasiado tarde del valor de lo que dejamos escapar. Y eso es lo que vas a ver en la siguiente parte. En los días que siguieron a la visita de Mariana, la casa parecía más viva. No por ella no regresó, sino por lo que se quedó en mí después de eso. Me desperté temprano, como siempre, y abrí las ventanas de la habitación para dejar entrar el aire. El olor a tierra mojada todavía provenía de la lluvia de los días anteriores. Y fue en una de esas mañanas, mientras Rosa barría el patio, cuando oí al cartero gritar desde la calle: «Don Ricardo, hay correspondencia para ti». Pensé que era extraño, porque habían pasado años desde que había recibido algo más que facturas y folletos. Fui a la puerta y me entregó un pequeño paquete de sobres amarillentos, algunos con letras hermosas, otros temblorosos, y uno con el sello de la vieja escuela donde enseñé durante tantos años. Volví a entrar con eso en mi regazo, como alguien que lleva un tesoro. Me senté a la mesa de la cocina, tomé el primer sobre y lo abrí con cuidado. Pertenecía a un exalumno de Tepatitlán. Sus letras eran firmes, emotivas. «Profesor Ricardo, me enteré por el periódico de que usted pasó por momentos difíciles. Solo quería decir que fue el mejor maestro que he tenido. Nunca he olvidado la lección que dijiste. La dignidad es el único activo que nadie puede tomar. Hoy soy padre y trato de enseñar esto a mis hijos. Gracias». Lo leí y me quedé callado durante unos minutos, mirando la letra, sintiendo un calor en mi pecho. Yo, que pensé que lo había olvidado, de repente me encontré recordado en las palabras de alguien que llevaba un pedazo de mí dentro de su propia historia. Abrí el segundo. Pertenecía a un antiguo compañero de clase en la escuela, que ya era anciano también. «Ricardo, recuerdo las reuniones en las que siempre te quedabas hasta el final, escuchando a todos. Sabía que tu hija no te entendía y quería que supieras que muchos de nosotros nos sentimos avergonzados de no estar cerca». Mis manos temblaban mientras leía. Había sinceridad allí, sin lástima, solo reconocimiento. Llegaron más cartas en los días siguientes. Algunos de viejos vecinos, otros de personas que solo me conocían de vista, pero que, después de escuchar de Rosa lo sucedido, decidieron escribir. Uno de ellos decía: «Don Ricardo, lamento no haberle hablado cuando lo vi cojeando en la calle. Pensé que no debería molestarte. Hoy me doy cuenta de que el silencio también duele. Este me hizo llorar, porque en el fondo
Sabía que la mayoría de las personas no son crueles por malicia, sino por cobardía. Huimos del dolor de los demás para no enfrentarnos al nuestro. Rosa, al ver las cartas amontonadas sobre la mesa, me preguntó si quería guardarlas en el cuaderno marrón. Negué con la cabeza. No, Rosa, este cuaderno es para el dolor, estos son para curar. Y los dejé allí, a plena vista, como pequeñas pruebas de que el tiempo a veces devuelve lo que creíamos perdido. Una tarde me senté en el porche con una pila de ellos y los releí, uno por uno. Fue como viajar en el tiempo. Cada palabra trajo una cara, un recuerdo, una vieja risa, y fue entonces cuando entendí, incluso cuando la sangre se va, hay lazos que resisten, lazos hechos de memoria, ejemplo, respeto, y por un momento la herida en su pierna pareció menos dolorosa. Tal vez fue el viento o el sonido de los niños jugando en la calle, pero sentí algo ligero, casi olvidado. Gratitud, saber. Descubrí que pasamos nuestras vidas pensando que el amor solo cuenta cuando proviene del nuestro. Pero, al final, puede provenir de aquellos que simplemente se cruzaron en nuestro camino y se quedaron con un poco de nosotros. Eso es lo que nos salva. Porque el cuerpo puede pudrirse, pero lo que enseñamos, lo que ofrecemos, eso nunca muere. Cuando Rosa regresó del mercado esa tarde, me encontró sonriendo, con una de las cartas en mi regazo. «Don Ricardo, ¿qué es?», preguntó. Miré hacia arriba y dije, «Descubrí que no me olvidaron, Rosa. Solo tuve que esperar a que el tiempo me lo recordara». Ella sonrió y se secó los ojos discretamente, tratando de disimularlo. Estuve pensando mucho en eso esa noche, porque a veces la vida se turna para mostrarnos que todavía hay belleza, incluso después del dolor. ¿Y sabes lo que es curioso? Las cartas seguían llegando, como si el mundo finalmente hubiera decidido responderme. Cada sobre tenía un pedazo de mí devuelto, y cuanto más leía, más ligero me sentía. Pero al destino le gusta guardar un último gesto, un último mensaje, e incluso tenía uno para mí, uno que no venía en papel o en tinta, vino en voz, una voz que no había escuchado en mucho tiempo. ¿Quieres saber qué me dijo esa voz? Así que quédate conmigo, porque lo que sigue es el capítulo que cerró mi historia de una vez por todas. Después de las cartas, algo en mí cambió de lugar. Ya no sentía esa urgencia de ser escuchado, ni el peso de demostrarle nada a nadie. Lo que viví ya estaba allí, impreso en cada línea de ese cuaderno marrón, grabado en los recuerdos de los que se quedaron y en las cartas de los que un día me conocieron de verdad. Pero todavía había una cosa que me preocupaba, no por lo que había perdido, sino por lo que necesitaba dejar. No quería que mi historia se desvaneciera como una herida que se cura y desaparece. Quería que se convirtiera en algo útil, que alguien se lo pensara 2 veces antes de volver la cara a los que sufren. Y así nació la idea de escribir un libro. Rosa fue la primera en saberlo. «¿Un libro, don Ricardo?», preguntó riendo mientras pasaba el café. «Sí», respondí, «pero no está a la venta. Es para irse». Ella me miró con curiosidad. «¿Dejarlo a quién?». Sonreí, mirando al suelo. «Para aquellos que lo necesitan». Tomé un cuaderno nuevo, con una tapa beige, y escribí el título en la primera página: «Las cosas que no se heredan». Me gustó el sonido de esas palabras. Cargaron todo lo que aprendí con dolor, que hay cosas que el dinero no puede comprar, que la sangre no garantiza y que solo el corazón sabe reconocer. Empecé a escribir con calma, sin prisas. Cada mañana me sentaba en el porche, con el sonido de los pájaros y el olor del café, y dejaba que la memoria guiara la mano. Escribí sobre el comienzo de la enfermedad, sobre el pequeño corte que se convirtió en una herida, sobre las noches de fiebre y soledad. Escribí sobre la casa que estaba llena de silencio, sobre la mirada de disgusto de mi hija, sobre el día en que se alejó, y el olor de mi herida parecía ser la excusa perfecta para prohibirme la vida humana. Pero no me detuve ahí, porque el dolor por sí mismo no enseña, lo que enseña es lo que hacemos con él.
Así que también escribí sobre las pequeñas resistencias, el té de rosa, las cartas que llegaron, el día que me di cuenta de que la dignidad no es ruido, es permanencia. Cada palabra era una especie de curación, no por la pierna, que todavía dolía, sino por el alma, que empezaba a respirar de manera diferente. A veces me detenía y lloraba, otras veces me reía para mis adentros, recordando las travesuras de Mariana cuando era niña, las historias que les contaba a mis alumnos para mantenerlos despiertos en las clases de historia mexicana, las noches en que Clara y yo soñábamos con envejecer rodeados de nietos y risas. La vida no siempre cumple con el guión que imaginamos, pero eso no significa que no cumpla un propósito. Cuando el libro estuvo listo, volví a leer todo a la vez. Y lo confieso, me dolió. Me dolió ver mi historia desnuda, sin disfraces, pero también me sentí orgulloso, porque allí estaba yo, entero, con mis defectos, mi debilidad y mi fuerza. Cerré el cuaderno y, en la última página, escribí la frase que me vino como un soplo. No es la sangre la que sostiene el alma, sino el cuidado. Esa frase resonó en mi cabeza durante días. Era simple, pero cierto, y fue entonces cuando decidí qué hacer. Le pedí a Rosa que pasara por el centro de Guadalajara y encuadernara el manuscrito. Cuando regresó con el libro listo, con una cubierta marrón y letras doradas, sentí que estaba sosteniendo un pedazo de mí en forma de paz. A la mañana siguiente, pedí un sobre. Puse el libro adentro. Escribí su nombre en el frente. Para Mariana, y nada más, sin nota, sin explicación, porque el perdón, cuando es cierto, no necesita un título. Lo envié por correo, sin esperar respuesta. Durante días me pregunté si abriría, se leería, él lo entendería, pero luego me di cuenta de que esto ya no era mi responsabilidad. Había hecho lo que tenía que hacer, convertí lo que me destruyó en una palabra, y la palabra en un legado, no para acusar, sino para testificar, decir, sin gritar, que hay dolor que no debe ocultarse y amor que no debe desperdiciarse. ¿Sabes? Hay un momento en la vida en el que entendemos que el silencio también habla, y a veces es el único lenguaje que la conciencia entiende. Eso es lo que quería dejarle. No una fortuna, no un bien material, sino el recuerdo de un padre que, incluso herido, eligió ser un ejemplo, no un fantasma. Y si todavía estás aquí conmigo, escuchándome hasta ahora, quiero decirte algo. Nunca pienses que tu historia no importa. Incluso los más tristes tienen un significado. A veces, el sentido es simplemente mostrarle a alguien que hay una salida, incluso cuando todo apesta de algún tipo. El libro estaba allí en el estante, entre las fotos antiguas de Clara y una imagen de Nuestra Señora de Guadalupe. Y durante días me quedé mirándolo. Fue hermoso ver que mi dolor se había convertido en papel y que de alguna manera seguiría hablando cuando ya no estuviera. Pero un día el cartero regresó y esta vez trajo un sobre dirigido a mí. Las letras eran familiares. Mi corazón se apretó. Era de Mariana. ¿Quieres saber lo que escribió? Porque esta carta fue lo que cerró la historia de una vez por todas, que comencé con dolor y terminé con paz. La carta de Mariana llegó en una mañana tranquila, envuelta en un sobre beige con letra temblorosa, como si cada carta pesara más que las palabras que podía contener. Abrí lentamente, sin prisa, con ese cuidado de quien ya no espera nada, pero aún respeta el gesto. En el interior había pocas filas. Papá, leí tu libro, lloré en cada página. Ahora entiendo lo que significaba el silencio del caballero. Si pudiera regresar, no para pedir perdón, sino para cuidarme, volvería. Hoy sé que el amor que no se ofrece a tiempo se transforma en ausencia. Tu ausencia me enseña todos los días. Doblé la carta, la puse dentro del libro y la cerré con un ligero suspiro. Sin ira, sin rencor, solo el reconocimiento de que el tiempo, por lento que sea, a veces sigue siendo justo. Hoy sigo aquí,
en el mismo barrio de Guadalajara, con el sonido de las campanas de la parroquia de San Juan resonando a lo lejos y el olor a pan dulce que sale de la esquina cada tarde. La herida en mi pierna todavía existe, es cierto, pero ya no domina mis días. Camino lentamente por la acera, me apoyo en mi bastón y saludo a cualquiera que pase. Algunos todavía me llaman Don Ricardo, otros simplemente asienten con la cabeza. Rosa sigue a mi lado cuidando de la casa, del té y, en cierto modo, de mí también. A veces aparece Mariana. No se queda mucho tiempo. Me pregunta si necesito algo. Le ofrezco café, ella acepta. Hablamos sobre el clima, sobre los nietos, sobre nada. Y eso es suficiente. Porque aprendí que hay paz en dejar que el pasado se siente a la mesa, pero sin dejar que sirva la cena. La gran lección de todo esto, que perdonar no es olvidar, es recordar sin lastimarse a sí mismo. Es comprender que la vida no siempre devuelve el amor que damos, pero siempre devuelve el amor que nos negamos a perder dentro de nosotros mismos. Aprendí que el tiempo no cura las heridas del cuerpo, pero cura las del alma cuando decidimos caminar con ligereza, incluso cojeando. Esa soledad no es lo opuesto al amor, sino el espacio donde volvemos a aprender a amar lo que queda. Y, sobre todo, ese cuidado es la herencia más valiosa que puede dejar un ser humano. Porque al final, no es la sangre la que sostiene el alma, es el cuidado que ofrecemos y recibimos, aunque sea en silencio. Miro hacia atrás y me doy cuenta de que viví lo suficiente como para comprender que cada dolor que pasó por mí vino a enseñarme a permanecer completo. Y si alguien me pregunta hoy qué pasó, solo respondo con calma. Mi hija se alejó cuando vio mi piel abierta y necrótica. No me quejé, y lo que pasó después la hizo llorar. Después de eso, sonrío, tomo mi café y dejo que el viento lleve el resto de la conversación. Y si te has quedado conmigo hasta ahora, de corazón, gracias. Tu escucha es el abrazo que el tiempo me debe. Si esta historia te conmovió de alguna manera, deja tu like, es como un abrazo que calienta y ayuda a este canal a seguir contando lo que no se puede olvidar. Y si quieres volver a tomar otro café conmigo, suscríbete al canal. Aquí cada historia se sirve caliente, con un poco de dolor, pero también con esperanza. Dime en los comentarios desde qué ciudad me estás mirando, para que sepa hasta dónde han llegado estas palabras. Y activa la campana, para que no la pierdas cuando se vuelva a planchar el café. No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerda siempre, cada arruga cuenta una historia, y cada historia tiene una fuerza. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.